No, yo creo que fue muy importante además porque pudimos mirar todo lo que ha sido el estudio que el Consejo Gremial le ha hecho a todas las iniciativas de facultades especiales y que van por fast track al Congreso. Incluso hicimos un análisis extenso de las inquietudes que hay sobre el proyecto de ley de tierras, que ya tuvimos oportunidad de hacérselas llegar al gobierno y que esperamos seguir discutiendo en todos los foros regionales que se van a dar en la próxima semana. Lo otro pues son diferentes temas ya cotidianos del funcionamiento nuestro, pero yo creo que fue muy importante ese tema, la presentación de todo lo que es la situación de orden público a cargo del doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, las inquietudes que manifestaron diferentes gremios sobre otras iniciativas que se están dando y pues hacer un análisis que pude exponer ante los demás miembros de lo que es la situación de la coyuntura económica en los primeros meses del año. La ley de tierras, ¿cuál es la preocupación central frente a esa iniciativa que obviamente está manejando el Ministerio de Agricultura? Lo primero es que nosotros estábamos bajo el entendido de que esa ley no iba a ser nada diferente de lo que ya estaba contemplado en diferentes leyes, resoluciones y lo que ya veíamos en los acuerdos. Pero vemos con preocupación cómo algunos aspectos pueden ir mucho más allá, pueden poner en entredicho la propiedad privada, que era una de las líneas rojas que se habían planteado desde el inicio en la negociación con las FARC y queremos alertar sobre esos temas. También tenemos que aceptar que hemos tenido una apertura por parte del gobierno, pero queremos que esa apertura no sea solamente para recibir nuestros comentarios, sino para realmente incorporarlos. Y lo otro, queremos tener seguridad de cuáles son nuestros interlocutores, porque vimos una carta muy preocupante de algunos actores de la izquierda, incluso de varios senadores que han sido muy críticos del gobierno, pero hablándoles de la Comisión Paritaria de Gobierno y FARC. Entonces, pues nosotros estamos, y es sobre este tema, entonces, por un lado nosotros hablando con el Ministerio del Posconflicto y con el Ministerio de Agricultura, y por otro lado vemos que otros se dirigen directamente a la Comisión Paritaria, entonces queremos saber cuál es nuestro interlocutor y nosotros entendemos y que es el gobierno como tal. No, doctor, pero que uno vea que de las críticas que se han hecho que la propiedad privada o del sector privado no puede ser vendida por un tiempo prudencial. Sí, pero es que incluso van más allá porque se habla que las comunidades de base pueden determinar cuál es el fin de la propiedad y estamos hablando de 200 y pico, 300 municipios, entonces es preocupante. Yo creo que hay alertas, hay alarmas y dependerá mucho de la receptividad que veamos frente a nuestras inquietudes y vamos a estar muy presentes todos los gremios, especialmente los que tienen seccionales, en las discusiones que se van a dar en Medellín, las que se van a dar en Florencia, las que se van a dar en Villavicencio, finalmente la gran reunión en Bogotá. Pues ustedes piden es una claridad en ese punto, Nosotros, o sea, del tema de la propiedad rural. nosotros ya las pedimos, incluso el documento se los podemos dar a conocer y ese documento se lo enviamos al gobierno y el gobierno pues ya lo tiene en su poder y esperamos es ver si hay unas modificaciones que realmente contemplen el trabajo extenso que ha hecho el Consejo Gremial Nacional frente a la Ley de Tierras. Con respecto al tema económico que también se analizó acá, doctor Castro, ¿cuál es la posición formal del Consejo Gremial respecto pues, a las decisiones que debe tomar no solo el gobierno, sino también el Banco de la República con respecto a las tasas de interés? Es obvio que nosotros esperamos un relajamiento de la política monetaria. Lo que uno recibiría como buena noticia es que en la reunión de este viernes no solo se decida bajar 25 puntos básicos, sino de pronto 50 puntos básicos para mandar un mensaje contundente. Aún así respetamos
esas decisiones y sabemos que operan en base a información y a un análisis muy juicioso que hacen todos los codirectores del Banco de la República, pero pues estamos ante una perspectiva donde los primeros meses del año no fueron halagüeños. Hay unos indicadores que son preocupantes, pero también resaltamos por un lado que el desempleo no ha subido hasta 2 dígitos a pesar de los shocks externos que ha enfrentado el país. Entonces, si podemos mantener el consumo de los hogares, que lo estamos viendo muy débil, si no se desploma, yo creo que hay la posibilidad para que este año siga siendo el año de la recuperación. Pero si eso no se da, este año podría ser el año de la repetición del escenario del 2016. Doctor, pero el ministro de Hacienda e incluso el gerente del Banco de la República ayer, pues dan casi por hecho el recorte de tasas, pero sí piden a la banca privada que aceleren también las medidas que ha tomado el Banco de la República en materia monetaria. Usted como representante de los bancos, ¿qué está pasando ahí? Es que la tasa de intervención es solamente un componente de los cálculos sobre los cuales se dan las tasas frente al público, ya sea consumidores o empresas o usuarios de créditos hipotecarios. Es que también tenemos que ver cómo se está comportando la morosidad y ahí hay unas alarmas que no son para entrar en pánico, pero sí es para empezar a ajustar mecanismos. Ahí vemos también que los plazos de quienes están tomando créditos se han estado extendiendo. Vemos que hay señales de debilidad en el consumo de los hogares. Entonces, todos esos componentes también operan en el sentido contrario. Entonces, no podríamos esperar que se transmitan de manera automática y completa cuando vemos estas otras situaciones que se están dando. Lo que sí es claro es que si no se hubieran dado esas rebajas que se están dando por parte del Banco de la República, estaríamos frente a unas tasas mayores. Doctor Castro, no sé si fue un tema de discusión, o si el Consejo Gremial lo ha planteado sobre el tema de Venezuela, porque además de la crisis que está viviendo pues este país, que cada día está peor y se agrava más, pues ya la canciller venezolana anunció que mañana podrían presentar la renuncia ante la OEA. ¿Cómo puede impactar eso? Zonas de frontera en Colombia, igual la migración de venezolanos al país. ¿Qué han analizado ustedes desde el Consejo? No, yo creo que obviamente la situación en Venezuela tiene y necesariamente impacta a Colombia y lo impacta por todos nuestros vínculos, como es los vínculos comerciales, como es los posibles temas migratorios, como son los flujos de remesas que puedan darse, pero es que ya la situación que se está dando en el vecino país es de tal gravedad donde realmente ya se han violentado todas las ataduras que caracterizan una democracia, donde ya vemos un régimen casi de dictadura, que ya esas consideraciones deben ser secundarias. Ahorita lo que tenemos que dar una pelea por el pueblo venezolano, por sus derechos legítimos, por su subsistencia y por la capacidad de volver a recobrar la gobernabilidad y volver a recobrar un país que debe ser y tendría que ser viable con todos los recursos que tiene a su disposición, pero no lo es gracias a la incompetencia, a la corrupción y al sesgo político de un régimen que ha fracasado en todas sus dimensiones. Vemos al gobierno ya despertándose, aunque tardíamente, especialmente la Cancillería nuestra frente a esta nueva realidad, pero bienvenida a esa nueva posición para que realmente estemos del lado del pueblo venezolano y no de la dictadura. Pero digamos desde el sector privado, ¿qué aporte le pueden dar al tema? No, nosotros darle todo el respaldo al gobierno nacional en esas posiciones que están asumiendo recientemente con mucha contundencia. El hecho de que Colombia sea parte de los 19 países que hicieron ese llamado a la reunión de cancilleres, a pesar de las amenazas de retiro de Venezuela, demuestra que hay una unión continental, no solamente de los países más importantes, sino de la mayoría.
de los miembros a la OEA. 19 miembros es incluso más que la mayoría simple de los miembros de ese organismo. ¿Debe darse, digamos, un apoyo en materia humanitaria? Por ejemplo, en la frontera, usted habla del tema migratorio, ya se está presentando mucha llegada de venezolanos que prácticamente están huyendo de allá. Yo creo que sí, y yo creo que incluso Colombia, pues tras las deliberaciones y los trámites correspondientes, debería darle el asilo político, por ejemplo, a estos 3 militares venezolanos que sabríamos cuál es la suerte que le esperan donde sean devueltos a Venezuela.